Vale, pues antes de llegar a la Premier, que tenemos muchas ganas porque nos apasiona la Premier, vamos a hablar de tu etapa en Sevilla. Una etapa increíble, ganáis la Europa League, hacéis récord de puntos en la Liga, además. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo te llega a esa situación y cómo es esa etapa? Pues igual que hablábamos antes, yo termino mi etapa termino el año en Majadahonda, en segunda división, y yo iba a tomar un café. La llamada de Julen se produce un jueves, iba a tomar el lunes un café con el entrenador, el que había sido entrenador, Antonio Iriondo, donde él me iba a proponer el coger el primer equipo al Rayo Majadahonda, que había bajado a primera red. Y en el club estaban de acuerdo y tal. Y entonces ese jueves a mí me llama Julen, que había firmado en Sevilla. Nos conocemos de 15 años atrás, de 13 años atrás, de nuestra etapa en el Madrid. Y cuando va a firmar ahí en Sevilla me llama y me propone la posibilidad de poder ir allí como segundo entrenador con él en su staff. Y yo le digo que sí. Y el lunes en ese café que Antonio me propone eso, parecía una partida de póker, cuando uno apuesta y otro apuesta más. Pues es igual, oye Juanvi, que yo voy a dejar el equipo, que iba a tal, pero nos gustaría que fueses tú el entrenador y demás. ¿Y qué te parece? Digo, pues me encantaría, pero que me ha surgido esto y que me voy a ir a Sevilla a probar. Y así surge, y así allí me voy a Sevilla con él. Y ahí estamos 4 años, 3 años completos y el cuarto que empezamos. Estuvimos, me parece que fueron 8 o 10 partidos nada más, y una etapa maravillosa. Una etapa muy especial también porque el primer año coincide con el tema del COVID, con el tema de aquellos momentos fueron muy duros. Aparte que yo el primer año me fui solo, entonces la familia se quedó en Madrid, esos 3 meses de confinamiento los pasamos separados y fue duro. Y fue un año muy especial porque aprendimos, no se nos cambió el modelo a todos, porque tuvimos que parar 3 meses, tuvimos que hacer otra pretemporada con toda la medida de seguridad que había. Luego la Europa League fue como un mundial, porque fue todo en sede única en Alemania, nosotros jugamos todos los partidos en Colonia. En fin, fue un aprendizaje constante y también una etapa que cambió muchos paradigmas que teníamos de la preparación y demás, que, que se vio que se podían cambiar. Se cambiaron y funcionaron. O ¿Cuál crees sea, que fue la clave en esa etapa para hacer que el Sevilla peleara por la Europa League, que la ganasteis y ibais al campo del Madrid, del Atleti y del Barça y dabais mucha guerra? O nosotros sea, tuvimos la suerte, el equipo fue completamente nuevo, o sea, se quedaron muy poquitos jugadores del año anterior. Se quedó Tomás Buckley, se quedó Jesús Navas, Sergio Escudero, Ever Banega, el Mudo Vázquez, y poco más. Sergi Gómez también, un chico que jugó poco, pero fue importantísimo. Y todos los chicos nuevos que vinieron dieron un rendimiento altísimo. Y el equipo tenía muchísima hambre, muchísima hambre. O sea, era un grupo de jugadores con muchísima ambición, con muchísimas ganas de crecer, tanto a nivel individual en sus carreras como también a nivel colectivo en cuanto a poner su trabajo al servicio del grupo, del equipo. Y bueno, y todo encajó, las piezas encajaron. Empezamos muy bien, pues fuimos a Cornellá y ganamos, fuimos a Granada y ganamos, luego en casa empatamos el primer partido, fuimos a Vitoria y ganamos, y entonces ese comienzo tan bueno hace que todo, que todo fluyese y que todo hiciese más sencillo que todas esas piezas encajaran. Tuvimos también un grupo de Europa League que nos permitió utilizar a todos los jugadores, porque era un grupo, en cualquier competición de máximo nivel es difícil, sean los equipos que sean, ¿no? Pero fue un grupo de equipos, el Karabaj, el Apoel y el Dudeland de Luxemburgo, que a nosotros nos permitió utilizar a todos los jugadores. Y entonces nosotros llegamos al mes de enero con prácticamente los 20 jugadores con los mismos minutos. No es que se hiciesen dos equipos, porque no era la idea, se iba rotando, iban participando todos, pero todo el mundo jugaba y todo el mundo se sentía importante. Y yo creo que eso también influyó mucho en que el equipo pues llegase bien al tramo final que llegó. Bueno, se paró en marzo, que nosotros nos fuimos cuartos, volvimos después. El primer partido además fue el derby contra el Betis en casa, que lo ganamos, que ese partido siempre es diferente, es especial. Y a partir de ahí todo funcionó muy bien. Y en el tramo de final de la Europa League coincidió que hubo momentos muy buenos de determinados jugadores que en las competiciones cortas son claves. Entonces coincidió que aquella Europa League, Bono, que no había jugado, que era el portero suplente, que porque el titular fue Thomas, que fue fundamental para que nosotros fuésemos cuarto, pues el Thomas se lesiona el penúltimo partido de liga contra el Eibar y no se recupera para la Europa League, y juega Yassin, juega Bono, y Bono hace un torneo bueno, increíble. no, lo O siguiente. sea, Y entonces, pues el nivel de Bono, el nivel altísimo que habían tenido ante todo el año Jules, Koundé y Diego Carlos más Fernando, que fue increíble.
el momento de Ever Banega. O sea, Ever Banega, la vuelta del confinamiento de Ever Banega, el nivel el que él muestra es un nivel superior, su mejor nivel, y es el que nos hace a nosotros dar ese paso para consolidar nuestro cuarto puesto y ser capaces de conseguir la Europa League. Se juntan todos esos factores, más el nivel altísimo de todos los demás, de Joan, que hizo un año increíble, Lucas Ocampos, Suso, que viene en diciembre, Nesiri y Lude Jong, que fueron los delanteros. Bueno, todas las piezas encajaron. El siguiente año toda esa inercia se mantiene. Hay un cambio importante porque se va Ever, que se va a Arabia, y viene Iván Rakitic. Y Iván hace que el equipo no sea tan espectacular como a lo mejor podía hacerlo Ever, pero Iván hacía muchas cosas que la gente no veía, que a nosotros nos hizo, para mí nos mejoró. Nos mejoró mucho y hizo mejorar a todo el mundo. Y eso nos permitió, pues ese segundo año, coño, en la primera vuelta íbamos peleando con el Madrid por ganar la competición. Se dice pronto, pero... Llegamos a ese No, punto, joder. hicimos una primera vuelta muy buena y luego nos quedamos. Bueno, llegamos a los últimos 5 o 6 partidos tras conseguir la clasificación matemática para la Champions de pelear la Liga. La mala suerte que tuvimos el primer partido que nosotros tenemos esa opción, que es contra el Athletic en Sevilla, que perdemos. Perdemos 0-1, un partido donde Unai Simón está increíble, ha jugado un penalti famoso, una mano, qué tal, pero bueno, que perdemos 0-1 en una jugada al final. Y ese partido a nosotros nos quita ya las opciones. Luego venimos a Valdebebas y empatamos a 2, pero ya no. Pero bueno, hacemos la mejor clasificación de la historia del club y números preciosos. Y el tercer año, bueno, pues logramos otra vez la clasificación para la Champions. Sí que es verdad que nos costó mucho la segunda vuelta. Sí que es verdad que se nos hizo larga. Pero yo creo que producto ya también del desgaste, de una exigencia tan grande que te hace ir al límite, pero que también te desgasta mucho. Y bueno, pues fuimos cuartos y bueno, ya en lo siguiente pues ya los resultados no empezamos bien, aquello no hizo clic y bueno, al 10º partido, después de jugar contra el Borussia Dortmund, pues lo dejamos, lo tuvimos que dejar. Joder, es que son 4 años intensos Muy intensos. que al final no, claro, el primer año la rompes y ya no se te puede pedir menos, ya Sí. cada vez es un pasito más, un pasito más, un pasito más. Sevilla es un sitio muy especial, con muchísima exigencia, un público muy pasional, un equipo muy grande, con un estadio muy caliente, que aprieta mucho al rival y aprieta mucho al equipo local. O sea, no es fácil jugar con la camiseta del Sevilla en el Sánchez Pizjuán por la exigencia que tiene ese estadio para el club, porque lo quieren tanto, muchas veces hay amores que matan, ¿no? Quieres tanto a la otra persona, a veces sin querer la puedes hacer daño, ¿no? La gente espera tanto de su equipo y quiere tanto de su equipo que no es fácil a veces el jugar en ese campo, impone mucho, a los chicos les imponía mucho. Pero es un equipo, es un sitio espectacular. La ciudad es una maravilla. He pasado unos años inolvidables allí, mi familia también. Y luego encima tienes el recuerdo profesional de haber tenido la fortuna de participar en cosas preciosas como la participación en la Champions, que es una competición que te eleva el nivel. A cualquier jugador, cualquier entrenador que tenga la oportunidad, la posibilidad de participar en esa competición, te eleva el nivel porque la exigencia es altísima. Y bueno, ese himno de la Champions sonando al principio del partido es algo que te pone la piel de gallina, es algo precioso. Y el nivel de los equipos, la intensidad con la que se juega, es algo. Yo me siento tremendamente afortunado por haber tenido la posibilidad de jugarla. Ya el que tenga la opción de ganarla ya tiene que ser increíble. Pero ya Bueno, pero has ganado la Europa League. Joder. ¿Cómo fue un poco el sentimiento del cuerpo técnico con la salida del Sevilla? Al final no tiene que ser una sensación muy apetecible irte de un club, ¿no? Entonces hubo allí cierto rifirrafe, puede ser, la afición pensaba unas cosas, bueno, no me quiero aventurar. ¿Cómo sentisteis desde dentro? Vamos a ver, o sea, al final cuando uno se dedica a este negocio y en esta posición de entrenador, sabe que tú sabes, cuando tú firmas un contrato, tú firmas una duración de años, pero también firmas unas cláusulas de salida, tanto por parte del club como por parte tuya. O sea, me refiero que tú sabes que todo eso se puede romper en cualquier momento. Entonces, a partir de ahí, que las reglas de juego están claras, nosotros sabemos que esas situaciones pueden ocurrir y que podían ocurrir en aquel momento. O sea, desde el punto de vista del Consejo de Administración en aquel momento consideraron que era el momento de poner punto final a nuestra salida y a nosotros evidentemente nos dolió. Te duele porque estás en un sitio que quieres mucho, que has estado años, que has estado en una ciudad que ya has hecho tuya, donde te han tratado magníficamente bien y te duele.
obviamente te vas con la sensación de que tú podías haber sido capaz de revertir la situación, pero eso al final nadie lo sabe. Al final la única manera de saber eso es que si hubiésemos continuado, y como eso no se sabía, pues al final el entrenador que a nosotros nos sustituye es a Jorge Sampaoli, que no termina el año, por lo que bueno, no era una situación fácil. Y el que sustituye a Jorge Sampaoli es José Luis Mendilibar, que gana la Europa League. Entonces, al final, el fútbol da muchas vueltas y es muy caprichoso. Pero tú tienes esa sensación, bueno, pues de dolor porque dejas un sitio que te gusta, un sitio en el que estás muy involucrado, pero con la tranquilidad de que al final son cosas que en fútbol pueden suceder, tanto por parte del club como por parte en un momento tuya, que en un momento dado Julen hubiese decidido en un momento, oye, yo tengo una cláusula de salida, quiero salir porque hay cosas que no veo bien y me marcho. Bueno, pues hay que aceptar esas cosas con Es naturalidad. parte, ¿no? Yo creo que es parte del... Luego hay muchas opiniones, pues hay quien pensó que fue una decisión acertada, hay quien pensó que fue una decisión equivocada, hay quien quería que nos diesen más tiempo, hay quien quería que no hubiésemos empezado el año, pero eso es como todo, o sea, este deporte mueve tantas emociones y hay tanta pasión por parte de la afición y demás, que bueno, que hay opiniones para todos los gustos y tú tienes que... y hay que respetarlas, Claro. porque es así. Al final los que deciden son unas personas, que era el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva, y de la misma manera que aceptamos y estamos agradecidos de que en su momento nos eligieran para entrenar al Sevilla, bueno, pues hay que aceptar que en un momento determinado consideran que lo mejor para el club es que venga otra persona. Se cumplen los compromisos del acuerdo y ya está. Tampoco hay que, yo creo que no hay que darle más vueltas a esa situación. Todos tenemos nuestro punto de vista, que es evidentemente respetable y todos queremos tener la razón, pero al final yo creo que hay que asumir las cosas con naturalidad y si están dentro del orden establecido, yo siempre digo que en el fútbol lo único que lo limita son las reglas del juego. Dentro de las reglas del juego vale todo, pues en la vida exactamente igual. Dentro del marco legal vale todo. Bueno, es una opinión, decides que hay que terminar, pues se termina y ya está. Pero yo al final miras para atrás y todos, que yo creo que hablo por nombre de todos, miramos con esos años y ese tiempo con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento por haber tenido la oportunidad de haber defendido ese club los años que lo defendimos y que llevamos ese escudo en el pecho.